¿Qué tal? Buenos días. A esta hora comienza en Televisión Canaria una nueva edición de Parlamento, un programa de los servicios informativos en el que cada semana analizamos la actualidad política de las islas con especial atención a la actividad parlamentaria. La semana que hoy termina ha vuelto a ser intensa y difícil de digerir en el plano económico. Inyección de dinero de todos los contribuyentes a un grupo bancario en el que está integrada una de las cajas de las islas, creación de nuevas tasas en este archipiélago para tratar de compensar el recorte de 800 millones de euros decretado por el gobierno español y cuestiones que se desbloquean, aunque sin consenso, como la renovación de los órganos dependientes del Parlamento. Para hablar de todo ello, nos acompaña esta mañana Nuria Herrera, diputada de Coalición Canaria por Tenerife. Buenos días, señora Herrera. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. Ha sido una semana intensa, como decía, es la más intensa. Usted es diputada desde 2005. Sí, entró, bueno, realmente estuve cuando don Victoriano se fue, al que tengo un cariño especial, estuve apenas 6 meses. La legislatura pasada entré cuando Alfredo Belda fue elegido senador y ahora entré cuando Miguel Serolo fue elegido senador también por la comunidad autónoma. Y le preguntaba si recuerda unos meses tan intensos como estas últimas semanas que estamos viviendo. Desde el punto de vista de la situación económica en la que nos encontramos, no. Evidentemente estamos en una situación que yo por lo menos, también por la edad, pues no había vivido, porque lógicamente crisis económicas son ciclos y siempre se han producido. Actualmente estamos en una situación económica de notable virulencia y en el ámbito parlamentario, lógicamente, eso se traduce en las intervenciones, los diferentes grupos políticos y también a veces las situaciones que se generan son un poco tensas. Bueno, enseguida vamos a continuar hablando con usted. Nosotros le vamos a adelantar a todos ustedes en nuestro sumario otros asuntos que vamos a abordar a lo largo de los próximos 60 minutos. Vuelven los recortes al Parlamento, las reducciones previstas en los presupuestos generales del Estado para las islas y sus consecuencias en las cuentas del Ejecutivo canario han centrado la mayor parte del debate de la semana, tanto en las comisiones parlamentarias como en la sesión plenaria. El Gobierno de Canarias defendió la subida de impuestos para mantener los servicios básicos frente a la negativa del Partido Popular. Bajo el título del Poder Judicial y la Constitución de 1802, el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro, ha ofrecido una conferencia en el Parlamento. Se trata de una intervención programada en el ciclo de conferencias que ha organizado la Cámara Autonómica con motivo del bicentenario de la aprobación de la conocida popularmente como la PEPA. Lo que considero más grave de la crisis es que la han creado uno y nos vemos afectados todos. Y sobre todo la estamos pagando los que no deberíamos de pagarla. Es una de las voces que esta semana hemos recogido en la calle en nuestra sección El Atril, un altavoz para que nos propongan o nos digan qué cuestiones son las que más les preocupan. Luego vemos qué nos han dicho. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a abordar en los próximos 60 minutos. En la próxima hora, la noticia de la semana, señora Herrera, como decía, una de las noticias por lo menos es esa decisión del gobierno español de inyectar dinero a una entidad bancaria, como es el caso de Bankia. Según una auditoría, Bankia había inflado sus cuentas en 2011 en 3.500 millones de euros. ¿Está usted a favor, en contra de esa nacionalización de Bankia? Se habla de, ahora mismo pues se habla de nacionalización, otros hablan de inyección sin llegar a esa nacionalización. Lo que es evidente es que es increíble, teniendo en cuenta además de la situación de la que veníamos, ¿no? Heredada y que se criticaba por parte del gobierno, de los que están ahora en el gobierno del Estado, la inyección económica que en su momento se realizó por parte del gobierno socialista al sistema bancario, al objeto, inicialmente decía de que se sanease su situación porque estábamos inmersos también en una crisis financiera y que posteriormente fluyeran los créditos hacia las pequeñas y medianas empresas, evidentemente, y hacia todos los contribuyentes. Nos encontramos, por un lado, que se realizan recortes tan brutales en servicios públicos esenciales como en sanidad y en educación, y por otro lado nos estamos encontrando que se decide por una mala gestión, porque eso hay que decirlo, por una mala gestión se decide inyectar fondos públicos a unas entidades bancarias. Desde mi punto de vista, creo que no es de recibo el establecer, ¿no? El dar dinero público en este caso a Bankia por una mala gestión, que además esos malos gestores luego posteriormente se ven
premiado cuando se están realizando esos recortes en esos servicios públicos esenciales por una cantidad aproximada de unos 10.000 millones de euros. Eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que el ciudadano de a pie entiende que se recorte en sanidad y en educación y que, sin embargo, salvando evidentemente los intereses, de que hay que defender los intereses de todos esos pequeños ahorradores que han depositado su confianza en Bankia, en otro grupo, en el caso de Bankia, pues hay muchos clientes que aportó la Caja de Canarias en este caso? ¿El ciudadano de a pie lo puede entender? No, no lo puede entender porque realmente si anteriormente ya se habían realizado una inyección económica al objeto, como dije antes, de que finalmente fluyese o existiese una liquidez porque el objetivo, cuando se realice, o el objetivo que se había pretendido es que mejorase no solamente aumentar la liquidez de los bancos, sino que se reflotase desde el punto de vista de la economía, porque uno de los problemas también que tenemos, estamos inmersos en una crisis global, ¿no? Y que el hecho de que se le den dinero a los bancos, que no haya fluido dinero, porque no ha fluido para las pequeñas y medianas empresas, porque para intentar obtener un crédito se han visto que ese dinero no ha llegado y que ahora se vuelve a realizar esa inyección y se esté recortando por otro lado, realmente no es comprensible, no lo entienden lógicamente los ciudadanos ni pueden entenderlo. ¿Usted cree que Bankia, es otro de los temas que se ha hablado mucho durante la semana, debería devolver este dinero con intereses? Lo que debería, en primer lugar, es que no se deberían premiar a quienes han llevado a esta situación a Bankia. El ejemplo, también tenemos un ejemplo reciente de una mala gestión, la CAM, la Caja Mediterráneo también, que la gestión que habían realizado y que ha supuesto que los que dirigían, que los dirigentes hayan salido, y si me permite, de rositas, teniendo en cuenta la situación económica que tienen muchísimas familias. Parece que estamos, o que se está viviendo dos situaciones distintas, aquellos que la crisis parece ser que no les afecta y de las personas que realmente les afecta, que son los ciudadanos que están a pie, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Había en su día la posibilidad de que se fusionaran las dos Cajas Canarias, tanto la Caja de Canarias como Caja Canarias. Eso hubiera supuesto el cierre de muchas oficinas en este archipiélago, pero a toro pasado ya y viendo el panorama actual, ¿hubiera sido una buena solución? No lo sé. Lo que está claro es que vamos a ver después de, o una vez que se tiene noticias de esa inyección económica que se realiza Bankia, vamos a ver en qué posición quedan las cajas, ¿no? La representatividad de la caja y evidentemente los intereses de los canarios que han aportado, ¿no? su dinero en las mismas. Vamos a ver. Bueno, pues el tema Bankia ha sido uno de los ejemplos de las dificultades que está atravesando nuestro país en este momento en el ámbito público. Hay dificultades, también hay dificultades en el ámbito privado para salir de la crisis y eso está afectando a las inversiones previstas para este año. La partida destinada al convenio de carreteras ha caído, por ejemplo, un 68% y amenaza con paralizar obras importantes. Este asunto se ha tratado esta semana en la Comisión de Obras Públicas del Parlamento. La anualidad comprometida por el Estado para este ejercicio del convenio de carreteras en Canarias era de 207 millones de euros. En base a este acuerdo, el Gobierno de Canarias ha programado una serie de obras ya en ejecución, pero la partida prevista en los presupuestos generales del Estado es de 68 millones. El retraso que ahora añaden a estas infraestructuras, el injusto presupuesto estatal, es inaceptable. Es intolerable lo que el Gobierno de España hace a esta tierra, eliminando prácticamente el 70% del convenio vigente, cuando no hace lo propio en el territorio continental español. Estamos hablando de un incumplimiento de un compromiso y un convenio firmado, hecho unilateralmente, sin tener en cuenta a la otra parte, en este caso a la Comunidad Autónoma de Canarias, y que castiga de una manera sin ningún tipo de justificación a esta tierra. Lo realmente importante en estos momentos, lo que nos tiene que unir a todos los canarios en estos momentos es exigir lo que en justicia nos corresponde. No podemos paliar ese déficit tan importante de inversión, esa injusticia en función de supuestos incumplimientos, en función de supuesto incumplimiento de nuestras responsabilidades. El Grupo Popular señala la mala gestión como factor principal en el retraso y encarecimiento de las obras previstas. Yo lo que creo que hay un gran desorden administrativo en todo esto. O sea, asumimos compromisos de anualidades muy por encima de lo que es la prudencia, tenemos alteraciones de presupuesto muy por encima de lo que es recomendable, tenemos desvíos en expropiaciones a veces muy por encima y luego las cosas no terminan de ejecutarse, con lo cual está la deuda pero no está la ejecución al ritmo.
El Gobierno estima que el recorte puede acarrear consecuencias muy graves no solo en la ejecución de las obras, sino también en cuanto a responsabilidades indemnizatorias. Con la violación de la confianza legítima del contratante, que tiene un contrato que ha sido, insisto, suscrito no porque la Administración haya ido a lo loco, sino porque tiene un convenio firmado con el Estado, con la garantía del Estado. Porque entonces, ¿a quién le vamos a pedir una garantía? Solo en la isla de Tenerife hay en ejecución 7 obras de gran envergadura que podrían quedar en suspenso. Bueno, pues nuestra invitada, señora Herrera, usted no forma parte de esa comisión, sí estaba esta semana allí. Le pregunto, por si nos puede aportar información, ¿qué va a pasar con todas esas obras que tenían un presupuesto asignado y parece que ese dinero no va a llegar? Es que ese es el problema. Para que, bueno, ya lo explicó bastante bien el consejero en la comisión. El problema no es que la Administración haya decidido pues dejar de ejecutar una serie de obras, el problema no es ese. El problema es que Administración, en este caso el Gobierno de Canarias, firma un convenio con otra Administración que es el Estado. Y ese convenio implica la realización de una serie de obras firmado. Lógicamente, en función de ese convenio firmado, que es un compromiso escrito y suscrito, se adquiere una serie de obligaciones con una serie de empresas al objeto de realizar esas obras. La pregunta es, si yo he realizado un contrato firmado con una empresa para que me haga una obra, la cual se está ejecutando, y yo de repente digo, mire, lo siento mucho, pero ya va a dejar de, no voy a poder cumplir. Lógicamente la empresa dirá, perdone, usted ha firmado un contrato, usted va a tener que indemnizarme. ¿Qué solución? Nosotros hemos generado una serie de obligaciones contraídas por esos convenios suscritos con el Estado y esas son las consecuencias que se van a derivar. El problema es si se firma y si se adquiere un compromiso, si se firma un convenio. ¿Y quién carga con esas consecuencias? Lógicamente hoy por hoy es el Gobierno de Canarias. El Estado incumple esos convenios. Ese convenio que determina unos recortes brutales para, en este caso, todas las infraestructuras. Y en este caso estamos hablando de carreteras. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué se incumplen esos compromisos, esos convenios suscritos entre dos administraciones, que en este caso lo dice muy bien el consejero? Si no nos podemos fiar del Estado, ¿de quién nos vamos a fiar? ¿Y por qué se mantienen otro tipo, vamos a hablar, de convenios suscritos en materia de transportes como ha ocurrido con el AVE? ¿Porque hay elecciones que se van a celebrar ahora en Galicia? Esa es la pregunta. Yo creo que en este caso las administraciones, las personas que en este caso están en las administraciones y que adoptan decisiones, tienen que ponderar lógicamente los intereses, no solamente los intereses partidistas o partidarios, sino también los intereses generales y cumplir lo que se firma. Y en la situación en la que estamos, suponiendo que no se dé marcha atrás, que no parece que se vaya a dar marcha atrás el Estado en esas inversiones en carretera, ¿cómo se establece un orden de prioridades? Sobre eso, todo lo que se está ejecutando, es que ¿quién le pone el cascabel al gato y dice esta se hace y esta no se hace? Eso es complicado, eso ya es tarea del Gobierno de Canarias porque lógicamente cada infraestructura que se ha establecido y se ha programado para cada una de las islas son importantes. No soy yo quien deba decidir o quien digo, pues no, este tipo de infraestructura es fundamental y esta no. En principio se entiende que todas las infraestructuras, especialmente para cada una de las islas, son prioritarias. Será el Gobierno que determine, lógicamente, cómo va a poder solventar y solucionar esta situación. Pero es bastante complicado, ¿eh? En esa comisión de Obras Públicas hemos visto que lo que piensa el Partido Popular nada tiene que ver con lo que piensa Coalición Canaria o Partido Socialista. Esas diferencias llevadas a otros ámbitos ha impedido la renovación en los últimos años de órganos tan importantes dependientes del Parlamento como pueden ser la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, incluso la Comisión de Control de esta casa, de la Radio Televisión Canaria. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se ha decidido rebajar el número de apoyos parlamentarios de los 2/3 que se exigían hasta ahora a los 3/5, 36 votos exactos que son los que tienen Coalición Canaria y Partido Socialista. El PP los ha llamado de todos menos bonitos a ustedes. ¿Esa era, Nuria Herrera, la única salida? A ver, me gustaría aclarar una serie de cuestiones con respecto a este tema. El informe del Consejo Consultivo es bastante interesante si uno lo lee. Los argumentos que ha utilizado el Partido Popular, teniendo en cuenta además que hay un elemento fundamental. Estos órganos llevan en funciones, creo recordar, la Audiencia de Cuentas lleva 5 años y el Consejo Consultivo algo más. Aunque sigan en funciones hasta cierto punto, digámoslo, o pongámoslo entre comillas, resta una cierta legitimidad, que no son ilegítimos, a ver si se me entiende, cierta legitimidad al funcionamiento de dichos órganos.
Lo que está claro es que se determina, y así lo pone el Consejo Consultivo, y es una postura con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando se dice rebajar, hay que dejarlo muy claro, no se rebaja porque existe una mayoría cualificada, lógicamente, para elegir esos órganos. Y que esa mayoría cualificada estaba antes. Quiero recordar que antes estaban 3/5, luego se modificó a 2 tercios y ahora vuelve a los 3/5. Y dice el Consejo Consultivo primero, no sé, que es una de las críticas que realiza el Partido Popular, que se produció una cierta parcialidad, es totalmente lo contrario. Esa mayoría cualificada garantiza, lógicamente, el cumplimiento del requisito necesario para elegirlos o para garantizar esa imparcialidad. Pero es más, yo estoy de acuerdo en lo que dice el Consejo Consultivo, la imparcialidad no es quien lo elige, porque realmente el órgano que le elige, que es el Parlamento, no es imparcial, está configurado con diferentes fuerzas políticas. Las que deben ser imparciales son los miembros que figuran en esos órganos, y son imparciales desde el punto de vista que no se nombra a cualquiera que pase por la calle, si me permite la expresión. Son personas con reconocido prestigio, con una serie de requisitos, y que en función de esa preparación van a formar parte de ese órgano. ¿Por qué cree usted que el Partido Popular se ha negado a presentar nombres? No ha hecho propuestas. No, pero eso es una responsabilidad que recae en el Partido Popular. Es decir, ellos se han quitado de escena porque han querido. Ellos eso lo decía también el representante de nacionalistas, ellos tenían la responsabilidad de participar. Ellos han quedado en un segundo plano porque han querido, han sido irresponsables desde ese punto de vista. ¿Y no pierden legitimidad estos órganos No. cuando la fuerza más votada en las últimas elecciones no forman parte de ellos? Porque responde a un equilibrio proporcional que está en el Parlamento de Canarias. Para nada, porque vuelvo a repetir, la imparcialidad viene con la persona, porque realmente quien lo elige siempre va a ser el Parlamento de Canarias. Además, otros de los argumentos decían que carecía, realmente los mismos argumentos que utiliza el Partido Popular para negar esa modificación de la aprobación de los miembros del Consejo Consultivo son los mismos argumentos que utiliza el Consejo Consultivo para determinar que no se ve involucrada para nada o no se pierde esa imparcialidad. También me parece bastante curioso que hablen de eso cuando determinan por esa mayoría absoluta, están realizando o pretenden una modificación de la elección del miembro de la televisión española, quitando o echando por la borda 2 años muy duros de negociación para garantizar esa imparcialidad en la dirección de la televisión española. Ellos han utilizado su mayoría absoluta para decir, no, lo vamos a elegir nosotros, lo vamos a poner nosotros, y así se quedan tan panchos. O sea, que no practican, según usted, la misma política en Madrid con la política que practica el Partido Popular en Canarias. Ni en ese tema ni en otros temas, uno de los cuales, si se me permite, es la relativa al reconocimiento del déficit de financiación sanitaria. Es otra de las mayores incoherencias si estamos hablando y teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos y teniendo en cuenta que estamos hablando de un servicio público esencial, lo que predicaba el Partido Popular cuando estaba cogobernando con los nacionalistas y con lo que predica ahora el Partido Popular en el caso ahora que está gobernando en el gobierno del Estado. ¿Se refiere usted a esa reclamación que hacía el Partido Popular al gobierno de Zapatero, pidiéndole esa diferencia que creo que se cifraba en torno a los 1.400 millones de euros? Efectivamente, 1.400, pero quiero dejar una cosa clara, esto no es una reclamación, esta reclamación la hemos hecho los nacionalistas hace bastante tiempo. Incluso, también quiero decirlo, todas las formaciones políticas de corte estatal, es decir, quiero remontarme, por ponerles un ejemplo, que en noviembre del 2005 se debatió, por poner un ejemplo, una moción que fue aprobada por unanimidad, tanto de los nacionalistas como también del Partido Socialista y del Partido Popular. Eran conscientes de que era necesario, lógicamente, una actualización en función de la población, y no solamente de la población en función reconocida, sino también de la población flotante. Lo que no puede ser es que primero se diga que sí, que se reconozca, que se exija, que salgan los medios de comunicación enfrentamientos con la responsable anterior del ramo. Quiero recordar que en ese momento fue Mercedes Roldós, consejera por de Sanidad. parte del Estado, Trinidad Jiménez, criticada por la responsable en ese momento del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, porque no reconocía ese déficit de financiación sanitaria, y luego nos encontramos que el Ministerio actual la niega. Pero usted que es una persona afable, que se lleva bien con sus compañeros en el Parlamento, se encuenra Mercedes Roldós en el pasillo del Parlamento y ¿qué le dice? Le dice, Mercedes, ¿por qué no reclamas ahora los 1.400 millones de euros? ¿No se lo dice? No, la verdad es que no he tenido oportunidad. Habrá que preguntárselo. Pero sí, bueno, yo se lo he preguntado, Yo se lo pregunté aquí, sentada Mercedes Roldós ahí, lo que pasa es que Mercedes Roldós dice que ahora no hay dinero.
Pero son dos cosas distintas. Una cosa es, yo reconozco de verdad que existe un déficit en la atención sanitaria, pero la situación es complicada, algo que evidentemente yo, como cualquier persona, lo entiende. Y otra cosa es decir que no exista ni se reconozca. Son dos cosas totalmente diferentes. Esa es la incoherencia, esa es la contradicción. Y si encima vamos al programa electoral del Partido Popular, la página 34, creo recordar, hace concretamente referencia a la existencia de un déficit de financiación sanitaria y de una financiación necesaria, justa, que tiene que tener esta comunidad autónoma. Bueno, pues son recortes, por lo menos a usted le vale con ese reconocimiento, ojalá llegaran esos 1.400 millones de euros que reclamaba. Sí, pero además, porque es una justa reivindicación que tenemos, por lo menos los nacionalistas y cualquier canario que esté que viva, ¿no? O cualquier residente que viva en esta tierra. Bueno, hablamos de las necesidades en materia de sanidad, antes hablábamos también de esas obras que probablemente se quedarán a la mitad por falta de dinero, y hay otra gran preocupación, mayor si cabe, como es la de poder hacer frente a las políticas sociales que se vienen ejecutando dentro del Plan Concertado de Servicios Básicos. La consejera del área del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha dicho esta semana que la reducción del 43% va a hacer también mucho daño, sobre todo a los ayuntamientos. Entre 2010 y 2011, más de 481.000 ciudadanos recibieron atención social por parte de los ayuntamientos canarios a través del Plan Concertado de Servicios Básicos. El Grupo Mixto llamó la atención sobre las desigualdades en el reparto de este plan y que el recorte del 43% planteado por el gabinete de Mariano Rajoy pone en peligro la garantía de estos servicios. Me parece de una absoluta deslealtad institucional, me parece tremendamente irresponsable por mucho pacto fiscal que marque Europa, y por mucha necesidad de ajuste que algunos se empeñen en seguir defendiendo, no sé hasta cuándo, dejar a las administraciones locales a los pies de los caballos. El Grupo Socialista alertó del escenario poco favorable que se creará si se pierde la financiación estatal. Un impacto irreparable en la realidad social de Canarias, va a provocar desde incremento de la pobreza, más desamparo, mayor destrucción familiar, más desempleados, aumento de la marginación social, mayor desprotección infantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El Grupo Nacionalista recordó que en época de crisis hay que reforzar las políticas de ayuda a los colectivos más desfavorecidos, ya que aumenta la demanda de estos servicios. Cortan un 43% en la aportación del Estado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, suprimen 8 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, eliminan la partida para la integración de inmigrantes y mutilan en un 82% la de menores, que pasa de 10 a 1,8 millones. Para el Grupo Popular las cifras no están claras, ya que no coinciden las partidas acordadas con la FECAM, 22 millones de euros, con las consignadas en los presupuestos canarios. ¿Que acaso ha disminuido los fondos? ¿Es que el Gobierno de Canarias no va a poder mantener las partidas incluidas en sus presupuestos? Por cierto, unos presupuestos bastante irreales, como ya advirtió este portavoz del Grupo Popular en su momento. La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, destacó que ya en 2011 el Gobierno de Canarias hizo frente a la reducción presupuestaria en este plan de algo más de 400.000 euros y recordó que es en políticas sociales donde menos recortes debe hacerse. Esto no estamos hablando de tonterías. Vamos a quitar cosas que son muy importantes si queremos, pero hay otras que son vitales. Si el Estado en estos momentos no las entiende, es que de verdad ha dejado de entendernos. Es que de verdad ha dejado de entendernos. Y si ha dejado de entendernos, yo estoy con usted, Canarias tiene que hablar alto y claro, porque lo que nos están haciendo está cantando demasiado y no se trata de baile. En números redondos, 1,5 millones menos de partida estatal que afectaría a los servicios, pero también a sus profesionales. Aún así, la consejera afirmó que mantiene la esperanza de que revierta la situación y pueda mantenerse la subvención. Bueno, pues se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Yo le pregunto, señora Herrera, si cree que hay alguna posibilidad de reconsiderar esas partidas que están afectando directamente a los que menos tienen. Pues yo, para ser franca, no tengo muchas esperanzas de que el Gobierno del Estado modifique el planteamiento, los planteamientos que ha hecho actualmente. Ya se sabe, y como se está viendo, cada viernes está funcionando a golpes de reales decretos. No se establecen debates en la Cámara Parlamentaria. Ha adoptado una decisión, creo que va a ser bastante difícil que se modifique, teniendo en cuenta, quiero recordar, que ni siquiera los diputados
del Partido Popular con representación en las Cortes Generales parece que han conseguido que se modifique un ápice, pues esas partidas o esos recortes que afectan especialmente a Canarias. Los nacionalistas vamos a seguir, hemos presentado una enmienda a la totalidad, vamos a intentarlo hasta el último momento. ¿A través de las enmiendas parciales? Sí, pero no es de recibo tampoco la respuesta que le ha dado el ministro Montoro al senador nacionalista Narváez Quintero con respecto a que Canarias tiene que cumplir el déficit, con respecto a una pregunta realizada por parte del senador. No tengo muchas esperanzas. Se hablaba de la ley de dependencia. La ley de dependencia ha sido una ley que nunca ha estado bien financiada en esta comunidad autónoma. Ya lo dijo esta comunidad autónoma en su momento. Muchas comunidades en su momento también del Partido Socialista estaban en contra de la ley de dependencia, no porque el espíritu de la misma no fuera el correcto, sino porque la estructura y la finalidad y la financiación de la misma no estaba garantizada. Ahora, aún peor de cómo se estaba o como estaba anteriormente, se ha reducido también, aunque parezca una tontería, que no lo es, también el ámbito deportivo un 43%, también las subvenciones al deporte de los niños, ¿no?, que además constituye una experiencia, yo creo que enriquecedora y fundamental. La de viajar a los campeonatos de España. Yo creo que es fundamental, un recorte de un 43% con respecto a los inmigrantes, también con respecto a los menores. No es de recibo, no es de recibo intentar mantener o hablar de un estado de bienestar con estos recortes que se están imponiendo. Hay una sensación en la calle, Nuria Herrera, que tienen los ciudadanos de que el gobierno ayuda a los que más tienen y casi que las medidas que toma son un poquito agresivas con los que menos tienen. ¿Tiene usted esa misma sensación? Yo no digo, porque creo que sería demagógico decir que el gobierno del Estado gobierne quien gobierne, porque estamos inmersos en una crisis global, ya lo sabemos, también ha empeorado lógicamente por la gestión que el anterior gobierno del Estado había realizado, pero es verdad que estamos inmersos en una situación global. No creo realmente que el Estado, teniendo en cuenta que debe adoptar medidas para intentar paliar esta situación económica, esté adoptando creo que las imprescindibles o las necesarias, sobre todo para los ciudadanos, porque si miramos las diversas medidas que se están adoptando, están afectando claramente a la clase media de este país, también las pequeñas y medianas empresas, que son quienes sustentan realmente a España, ¿no?, y a Canarias. Y por ende, esas medidas que se están adoptando, lógicamente a quienes están más afectando desde el punto de vista negativo son a las clases medias y a esas pequeñas y medianas empresas. Bueno, estamos hablando de política estatal, vamos a traer todo ese debate hacia Canarias, porque también en Canarias hay recortes derivados en muchos casos de esa disminución de las partidas que llegan desde Madrid. Y esta semana, como decíamos, ha habido pleno parlamentario. La sesión, como es habitual, comenzaba con el presidente de Canarias sometiéndose a las preguntas de control, y Paulino Rivero respondía a cuestiones tales como el aumento del paro, hablaba también de su próximo encuentro con Mariano Rajoy y hablaba además del futuro de las administraciones públicas y del polémico concurso de las licencias de radio. ¿Cómo justifica usted, señor Rivero, que un cargo de la comunidad que está bajo su dependencia, y estoy hablando del señor Río, asegure públicamente que si hubiesen querido manipular, lo hubiesen hecho de otra manera? Y yo me pregunto, señor Rivero, ¿es que saben hacerlo ustedes mejor, señor Rivero? ¿Saben hacerlo mejor? Las soluciones tienen que venir dadas por el planteamiento que hemos hecho al Gobierno del Estado de la ampliación del plan de frecuencia en 77, plan que en estos momentos técnico que tenemos muy avanzado y donde caben otras 77 frecuencias en el espacio radioeléctrico de Canarias, y en segundo lugar impulsando mecanismos que tienen que ver con la puesta en marcha de una inspección rigurosa para que todos aquellos adjudicatarios que no cumplan con las normas, con el rigor que se deriva de ese concurso, pues puedan formalizarse una nueva adjudicación. Bueno, pues esa es la respuesta que daba el presidente del Gobierno a las inquietudes del Partido Popular. A nuestra invitada le pregunto, usted forma parte de la Comisión General de Cabildo. Hace unos días oíamos al secretario general del Partido Popular en Canarias decir que en Canarias hay demasiadas administraciones. ¿Cree usted que hay que reajustar definitivamente el modelo administrativo de este archipiélago? Para serte sincera, yo creo que realmente el Partido Popular, después, porque usted me hace referencia a la supresión de, en este caso,
de 2 cabildos insulares, que fue una de Manuel Fernández habló, dijo que había que desaparecer el cabildo de Gran Canaria y de Tenerife, después lo matizó esas declaraciones. Luego, posteriormente, también se ha hablado de suprimir, incluso eliminar el gobierno autonómico, la administración autonómica. Cristina Tavío, la presidenta del Partido Popular de Tenerife, dijo que el gobierno debería estar formado, para situar a nuestros espectadores, por los presidentes de los 7 cabildos. Vamos a hacer, lo que se pone de manifiesto inicialmente es que no tienen ni idea, o realmente no tienen claro qué tipo de modelo quieren. Eso es lo primero. Segundo, conociendo que viven y son residentes en esta comunidad autónoma, ¿cómo pueden poner en duda, primero, la supresión de ayuntamientos? Los ayuntamientos en Canarias no cumplen la misma función, son totalmente diferentes a los ayuntamientos del territorio continental. ¿En qué se diferencia? Primero, en el número de habitantes, no son meros ayuntamientos. En la península sí, en función también de la diferencia, ¿no?, de distancia y demás. En Canarias no, igual que los cabildos forman parte de nuestro acervo. ¿Cómo vamos a eliminar los cabildos? Y la administración autonómica constituye un punto de unificación y de cohesión de todo el territorio. Yo creo que es un elemento que tendrían que tener claro. Quizás a lo mejor son ocurrencias que tienen un momento determinado, pero es obvio que no se puede ni prescindir ni de los cabildos, ni de los ayuntamientos, y menos de la administración autonómica. Y luego también me gustaría quedar claro, puntualizar, esta es una opinión en este caso personal, cuando se habla mucho de, que es una de las muchas intervenciones también que ha realizado el Partido Popular en este caso, es relativo a la supresión de empresas públicas. Incluso también se ha hablado en un momento suprimir la televisión autonómica, luego privatizarla, luego el modelo que teníamos era un modelo válido. Yo creo que se olvidan de una cosa. Primero, detrás de todo empleado público hay familias también. En las empresas públicas trabajan personas y más allá de lo que se ha ajustado el gasto no se puede ajustar más. Yo creo que es injusto también que recaigan siempre las críticas sobre, en este caso, muchísimas personas que trabajan en las administraciones públicas. Lo que no debe hacerse, que es lo que siempre, porque si fuera así, si tuviesen esa estructura que generase que esta situación terminase, deberían presentar esa propuesta. Supongo que ellos se referirán a administraciones que están duplicadas, es decir, si materia de asuntos sociales la llevan los cabildos, que lo lleven los cabildos, no, cabildos, ayuntamientos y gobiernos, hacer una revisión de esa situación. Yo no niego que hay que revisar a lo mejor que eso sí se puede revisar. Desde el punto de vista de una mayor eficacia y eficiencia, lógicamente, la labor que tiene que realizar una administración. Pero de ahí, ¿no?, a la supresión de por sí, evidentemente, de empresas públicas, eso es una crítica muy fácil, porque yo creo que se está perdiendo la perspectiva. Y en este sentido, por eso quise dejar claro que detrás de en todos los sectores, tanto el público como el privado, hay personas que tienen familias y que tanto unos como otros sustentan, lógicamente, el país. Lo que habría que realizar son modificaciones, una modificación del sistema bancario, del sistema financiero, perdón, que realmente implicase también un reflote y una reactivación de la economía. Eso es fundamental. Si no se reactiva la economía, no se va a generar empleo y evidentemente no vamos a salir de esta situación económica, porque también se ha dicho, suprimimos las empresas, con esa supresión de las empresas o con reducir más el gasto, que no se puede reducir más, porque también es importante que no nos olvidemos, nosotros desde 2008 venimos recortando, que hemos recortado 2.800 millones. Y ahora nos obligan a recortar 800 millones más. Por la circunstancia en la que estamos, yo ya no voy a hacer referencia a que es el Partido Popular que está gobernando, no, estamos en una situación en la que nosotros hemos cumplido. La crítica que nosotros realizamos es, si nosotros hemos cumplido, ¿por qué se nos aplica la misma vara de medir que al resto de comunidades autónomas, incluso el propio Estado que no ha cumplido? Esa es la diferencia. Entendemos que tenemos que recortar, pero lógicamente tiene que hacerse en función, lógicamente, en función de un criterio justo. No ser castigado cuando se ha hecho la tarea, es lo que efectivamente, justo y solidario. Por tanto, si tienen la receta, que la planteen. Si no, evidentemente tendrían que contribuir con críticas constructivas, lógicamente, a poder aportar soluciones para poder salir de esta situación, porque el ambiente general que siempre se está generando es de un conflicto permanente. Tú dices Diego, yo digo Diego. Donde dije antes Diego, tú ahora dices Diego. Y eso se genera también una mala imagen también de cara a la gente que está en la calle. Que sabe que está jugando con su dinero. Vamos a seguir adelante en la conversación en ese mismo pleno que estábamos viendo. El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, respondía también a las preguntas que se le formularon. El
El popular Felipe Afonso se interesó por la implantación del distrito universitario único, un tema que quedó aparcado por la negativa, como saben, de la Universidad de La Laguna a centralizar la prescripción de los alumnos en Las Palmas de Gran Canaria. Hay una buena idea con suficiente apoyo político, pero además hay que tener las habilidades ejecutivas necesarias para conciliar, para aglutinar, para hacer posible la buena idea y la determinación de ponerla en práctica. No ha fracasado por buena idea ni ha fracasado por voluntad política. Ha podido fracasar o por falta de capacidad ejecutiva o por falta de convicción. ¿Por qué ha fracasado, señor consejero? Lo que falta, en nuestra opinión, es un mecanismo que regule la preinscripción única. Y es lo que faltaba, y es lo que sigue faltando. Yo le añadiría algo más. Hacen falta también recursos, y esta consejería no dispone de recursos humanos o económicos para, por sí misma, implantar un sistema informático de preinscripción cuya gestión se haga con fondos propios. Eso es lo que no tiene la consejería. En virtud de ello, exponemos a las universidades un convenio para que sin coste alguno, ni en términos humanos ni en términos de recursos materiales, pueda implantarse esto, y voy a seguir en ese empeño. Bueno, pues oían las palabras del vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, José Miguel Pérez. Señora Herrera, yo le pregunté quién ha visto en esta negativa, la intención era plantear esa prescripción. Ese modelo de prescripción. Ese modelo de prescripción, y al final se ha dado marcha atrás porque la Universidad de La Laguna decía que no. Hay quien ha querido ver, como decía, en esta marcha atrás un rebrote del pleito insular. ¿Usted cómo lo valora, todo lo que ha sucedido? Hombre, yo francamente creo que un problema que podía haberse solventado, ¿no?, con las dos universidades y en este caso con el Gobierno, pues se ha salido, si se me permite la expresión, aunque no sea muy correcta, de madre. Es obvio, las dos universidades tienen que sentarse con el Gobierno y determinar lógicamente la configuración de ese modelo único de prescripción, porque es necesario y fundamental. Al margen de este tema, el otro día oía a los rectores de las dos universidades reconocer que si se eleva el precio de las matrículas universitarias y se quitan becas, al final solo van a poder estudiar los hijos en la universidad los hijos de los ricos. ¿Hemos dado un paso atrás, le pregunto, y hemos vuelto a hace 50 años? Es que yo soy de esa misma opinión. Las medidas que está adoptando, en este caso, lo tengo que decir porque es así, el Ministerio con las reformas que pretenden realizar va a determinar que no todo el mundo pueda estudiar una carrera universitaria. ¿Usted está convencida de eso? Sí, y además porque yo fui una estudiante que también obtuvo becas y son fundamentales. No creo que nadie pida una beca porque quiere pedir una beca. Pedirán becas porque necesitarán esa beca para tener una formación, y es obvio que hay que garantizar y ayudar a todos aquellos alumnos que quieran cursar y tengan una formación, y elevar las tasas y disminuir las becas, no, el sentido común determina que eso no va a implicar per se que aumente el número de alumnos que puedan cursar estudios universitarios. Bueno, pues todo eso es consecuencia de los recortes presupuestarios, eso dice el Gobierno, y el consejero del Gobierno Central y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, comparecía esta semana a petición propia en la Cámara para tratar de explicar las decisiones que se está viendo obligado a tomar por esa disminución de ingresos procedentes del Estado. Ortiz argumentaba la subida de algunos tributos y la redistribución de recursos entre los departamentos. El objetivo del Gobierno canario, ha insistido, es mantener como sea los servicios esenciales, sanidad, educación y políticas sociales. Aumento del 5 al 7% en el pago del IGIC, reformulación de las partidas presupuestarias en los distintos departamentos del Gobierno o la reducción de los salarios de los empleados públicos son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo canario para hacer frente al recorte de 800 millones que previsiblemente sufrirá la comunidad autónoma en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. El portavoz del Grupo Mixto criticó la subida impositiva porque dijo se hace a destiempo. Hay que tomar las decisiones cuando tocan y no cuando convienen, porque si no se pagan las consecuencias. Por eso he de decirle, señor consejero, que aún reconociendo y conociendo los márgenes de este Gobierno, nosotros no compartimos esta subida fiscal que ustedes hacen tarde y mal. Para el Grupo Socialista, estas medidas son inevitables para mantener los servicios públicos esenciales. Son medidas difíciles y duras, pero son las únicas medidas que puede tomar este Gobierno
si este Gobierno quiere seguir manteniendo en Canarias los servicios públicos esenciales frente al hachazo que ha llevado a cabo con esta comunidad autónoma el Gobierno del Partido Popular. El portavoz del Grupo Nacionalista destacó que en cualquier circunstancia económica las prioridades son las mismas en departamentos que no deben sufrir recortes. Yo no veo la manera de recortar todavía más de lo que estamos recortando. Es decir, eso que llama usted el 5%, dice, no estamos de acuerdo con el 5% de los... Ni nosotros tampoco, ni con el 5, ni con el 4, ni con el 3, pero de alguna manera tenemos que buscar el dinero para mantener los servicios públicos esenciales. El Grupo Popular rechazó la subida de impuestos y recriminó al gobierno autonómico que se niegue a prescindir de servicios como la Policía Canaria o a aceptar otras fuentes de ingreso. Observamos, perplejos, cómo el gobierno de Canarias se entrega a esta orgía impositiva, negándose, sin embargo, a aceptar otras fuentes distintas de riqueza, como son, por ejemplo, las que pueden provenir del petróleo. En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda recordó a los populares que los posibles beneficios derivados de las prospecciones petrolíferas se verían no antes de 2018 y criticó que el Partido Popular en Canarias recomienda austeridad con un mensaje que no aplica al gobierno del Estado. El camino que llevan van al absoluto desastre. 3 meses de absoluta improvisación, 3 meses de culpar al exterior, 3 meses de mentir, de engañar, de decir yo no echaré la culpa al anterior y hacer lo contrario, de decir que no iban a subir los impuestos y subirlos al día siguiente, de decir un día que no iban a subir el IVA y plantear la subida al día siguiente. Esos son los 3 meses que llevamos en este momento. González Ortiz justificó las medidas tomadas por los recortes promovidos por el Estado y lamentó los perjuicios causados por el retraso en la aprobación de unas cuentas que perjudican a las islas. Bueno, pues ustedes lo han oído, el PP que habla de orgía impositiva era la expresión que utilizaba Miguel Cabrera Pérez Camacho, y el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, que lo hemos visto defender apasionadamente su postura ante esos recortes que llegan de Madrid. El papel más duro, Nuria Herrera, de este momento lo tiene el consejero de Economía y Hacienda. Sí, sí. La verdad es que sí, que tiene un papel y una situación bastante complicada, porque yo entiendo que ningún gobierno le es de agrado ni de buen gusto, entiendo yo, puedo equivocarme, es subir los impuestos. Pero sí me gustaría dejar claro una serie de cuestiones. Los primeros que se entregaron, si se puede decir así, a una orgía impositiva fue el gobierno actual. Y digo porque nosotros, y ahí están las hemerotecas, porque se nos acusa ahora de subir los impuestos, nosotros nunca dijimos que no íbamos a subir los impuestos. Dijimos, no vamos a subir los impuestos hoy por hoy, no queremos subir los impuestos, no podemos subir los impuestos. Pero se nos ha obligado por esa situación económica en la que nos hemos encontrado después de haber ahorrado 2.800 millones, aunque no sé si fueron 2.800 o 2.400, 800 millones más. No, lo que está claro que al final el ciudadano oyó, el que fue a las elecciones generales, es decir, que el PP no iba a subir los impuestos, que en el gobierno de Canarias tampoco se iban a subir los impuestos, pero y al final todos los impuestos han acabado subiendo. El gobierno actual, o los que están en el gobierno actual, porque tampoco me gusta estar todo el rato nombrándolos, antes de un proceso electoral decían, nunca vamos a subir los impuestos. Y ahí están las hemerotecas, están las radios, etcétera. Tampoco ayudaron o coadyuvaron a intentar solventar la situación de la crisis económica, que realmente son 3 crisis, pero crisis inmobiliaria, el sistema financiero y demás. Nosotros determinamos, nosotros íbamos ahorrando esto, en principio hoy por hoy nosotros no vamos a subir los impuestos, pero es que hemos venido, lógicamente, con un nuevo recorte de 800 millones. Es que no queda otro remedio. Y si lo tienen, quien lo tenga, que no lo dé. Decía también el portavoz de su grupo parlamentario, José Miguel Barragán, que claro, que no le hace gracia tener que bajarle el sueldo a los funcionarios, pero que no queda otra manera a los empleados públicos. Pero es que a nadie. A mí realmente me resulta sorprendente, porque es que parece que en este caso el gobierno de Canarias está encantadísimo con bajarle el sueldo a los funcionarios. Y yo lo he dicho antes, que los funcionarios, detrás de cada funcionario hay una familia. Claro que no es una situación agradable. Esta semana se han creado 20 nuevas tasas por parte del gobierno de Canarias. Se suben papeleo, que hasta ahora se venía cobrando unos precios, bueno, acaban subiendo de precio. ¿Usted cree que la gente de la calle es consciente de la situación actual, evidentemente, y que entiende esas medidas que se están adoptando? Lo que creo que entiende la gente de la calle es que es injusto. Que es injusto que ellos, que no han provocado la crisis, tengan que
apechugar con ella. Claro. Pero es lógico, pero además, como lo habíamos dicho al principio del programa, y luego nos encontramos que malos gestores en el sistema del mundo bancario, en el sistema bancario, resulta que tienen unas indemnizaciones millonarias, se van de rosita y aquí no ha pasado nada. Eso es lo que no entiende la gente. La gente está preocupada, sobre todo, señora Herrera, por el desempleo. Esta semana hemos conocido nuevos datos sobre el desempleo en Canarias, también en España. Son datos referidos al mes de abril, un mes tradicionalmente bueno en la generación de puestos de trabajo, porque suele coincidir habitualmente con la Semana Santa, pero este año ni aún así. Los datos del primer trimestre del año que aporta la encuesta de población activa arrojan un aumento de 20.400 personas que declaran estar desempleadas en el archipiélago. También la destrucción de 3.300 puestos de trabajo. A partir de estas cifras, los grupos parlamentarios argumentan su discurso. El grupo mixto puso el acento en el desempleo juvenil y en la falta de equidad en la financiación estatal en esta materia. Las inversiones estatales para Canarias, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, son inferiores al promedio que corresponde para el conjunto de las comunidades autónomas en función del cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley del REF. También el Grupo Socialista destacó la escasez de los fondos que el Estado destina a Canarias en los presupuestos generales para 2012. Las partidas de los presupuestos canarios a los planes integrales de empleo que el Gobierno regional ha adelantado priorizando el gasto en políticas sociales, dadas las tasas de desempleo que padecen las islas, deben ser ahora recortados gracias al Gobierno de España y en contra de una promesa de su presidente, el señor Rajoy, durante el debate de investidura. El Grupo Nacionalista dirigió varias preguntas a la consejera. ¿Qué va a hacer nuevo que no haya hecho hasta ahora? Porque lo que ha hecho hasta ahora no funciona después de conocer los datos de paro. Y las cosas, aunque se hagan bien, a veces salen mal. El Grupo Popular puso de manifiesto el contraste entre las cifras del paro en Canarias y las registradas en el resto del territorio nacional. Creo que aquí venimos a hablar de la responsabilidad del Gobierno de Canarias o de su irresponsabilidad. Porque mientras que en toda España el paro desciende, aunque sea con un tímido 0,14%, aquí en Canarias es donde más sube el paro. La única comunidad autónoma, la única que va a llevar a cabo políticas de contratación directa con desempleados a través de ayuntamientos va a ser esta, con su oposición. Con su oposición, porque la delegación de gobierno en Canarias se ha opuesto radicalmente a que lleve a cabo estas políticas de contratación de desempleados con ayuntamientos. Y ustedes lo tienen que explicar, se lo tienen que decir a los ciudadanos de Canarias. Ramos detalló la estrategia del Ejecutivo canario contra el desempleo y señaló que el incremento en la cifra de desempleados responde al aumento de la población activa, un aspecto en el que Canarias lidera la estadística nacional. Bueno, pues ya ha visto también con la pasión con la que defendía la consejera de Empleo, Margarita Ramos, su postura en el Parlamento de Canarias. Ha sido un pleno, Nuria Herrera, intenso el de esta semana. Yo cuando salgo a la calle y hablo con amigos que pueden estar desempleados, que están en el paro, dice, es que Miguel Ángel, va a llegar una revuelta social. ¿Usted cree que este país, este archipiélago, se puede enfrentar a una situación de este tipo? Estamos en una situación muy complicada y decir lo Casi contrario 6 millones de parados en el conjunto del país. Decir lo contrario es mentir. Porque muchas veces, ¿qué diría yo? Primero, lo único que le puedo decir, vamos a ver si después de las últimas reformas las últimas propuestas que pueda realizar el Estado, realmente implica una reactivación de la economía. Porque ¿se refiere usted que funcione definitivamente la reforma laboral que ha dicho que a medio y largo plazo va a funcionar? Hoy por hoy a mí la reforma laboral... Los sindicatos dicen que ni de broma y el gobierno dice que sí, que tarde o temprano dará resultados. Pero que la reforma laboral no tiene nada que hacer si no se produce realmente un crecimiento económico y una diversificación de la economía. Y hoy por hoy la reforma laboral, vamos a decirlo claro, yo no entiendo que vaya a generar mayores puestos de trabajo. Primero, no comparto muchos de los aspectos, lógicamente, de esa reforma laboral, sobre todo lo relativo, soy mujer y joven, sobre todo al tema de la mujer, de la conciliación de la vida laboral y familiar, no lo hace. Con respecto a los jóvenes, tampoco lo hace. Y si no va acompañada de una reactivación de la economía, ¿qué empleo se va a generar? Nosotros sí, nosotros vamos a intentar establecer dentro de ese marco políticas que ayuden, ¿no?, a
a intentar coayudar, ya lo decía la consejera, ¿no? Esas contrataciones a través de las corporaciones locales que parece ser que el Estado tampoco nos está permitiendo, porque hay que decirlo, las competencias básicas las tiene el Estado. Nosotros no tenemos las competencias básicas, pero no le hablemos a la gente de competencias básicas porque eso no lo entiende. La gente dice, mire, yo aquí no tengo trabajo, me da igual quién tiene la competencia, si el gobierno de Canarias o el Estado. Yo lo que quiero es trabajar. Nosotros que estamos intentando, oye, pues dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra posibilidad, estamos intentando arañar al Estado para que entienda realmente cuál es la problemática. Por eso no entendía la respuesta del señor Montoro a nuestro senador. Sí, nosotros no nos hemos olvidado de Canarias, pero ustedes tienen que cumplir el déficit. Oiga, nosotros llevamos cumpliendo muchísimo tiempo. Y usted lo que tiene que entender es la realidad en Canarias, que me parece que no la entiende. Y así, intentar todos ayudar para que la gente pueda encontrar un puesto de trabajo digno. De ahí que también muchísima gente está aprovechando para formarse, mejorar su formación. Y aquellos jóvenes, hay una iniciativa también que está, en la que está participando el Gobierno de Canarias, al objeto de que los jóvenes también, fundamental la formación en idiomas, tengan experiencias y prácticas también en el exterior, para, lógicamente, determinar y configurar pues nuevos perfiles, nuevos jóvenes, porque hay que decir una cosa, estamos en medio de una crisis económica, los anteriores yacimientos de empleo han cambiado, ahora son nuevas las expectativas y la formación también tiene que tender a eso. Déjeme hacerle una pregunta, yo sé que usted tiene hijos, pero son pequeños, ponga, ¿tres tiene? 3. Sabía que tenía hijos, creo que ninguno de 18 años, ¿verdad? No, de 6, de 4 y de 8 meses. Pues imagínese que tiene un hijo de 18 años, ¿qué le recomendaría hacer? Porque lo digo porque es una pregunta que se están haciendo muchos padres de familia en su casa. ¿Qué le recomendaría hacer en estos momentos? Que estudiara, que buscara trabajo, que se marchara de este archipiélago, que fuera a la universidad, que se matriculara en una FP, en una formación profesional. Con 18 años eso o con 17, que tiene que elegir su futuro. Sí, bueno, formarse. Y para mí es fundamental los idiomas, fundamental. Seguir formándose en lo que realmente le gusta y en lo que realmente también demanda el mercado de trabajo. Porque hay que decir una cosa, a mí me puede gustar una carrera o un curso de FP determinado, pero hay que mirar también, porque no solamente lo que nos guste, es también las nuevas necesidades que tenga el mercado. Porque eso tenemos que tenerlo claro. Yo no puedo formarme en algo que antes se reivindicaba o que se exigía, que se demandaba, cuando ahora no lo hay. Formarse, y si yo puedo, lógicamente con 17 años tiene que estudiar, tiene que formarse en idioma fundamental y lógicamente también vinculado a la demanda laboral. También creo que es muy importante que los jóvenes, si tienen posibilidades, salgan fuera para conocer, para adquirir experiencias, para adquirir cultura y también para adquirir formación. La experiencia es un grado, pero también tenemos que dársela. También tenemos que potenciar también fórmulas, que en esto también creo que está trabajando el Gobierno de Canarias al objeto de que jóvenes que están acabando su carrera universitaria o FP puedan estar trabajando en empresas al objeto de adquirir formación, porque un ejemplo que nos encontramos en muchísimas ocasiones, ibas antes y ahora menos, y porque no hay mercado laboral que lo asuma, ibas a buscar un trabajo y te decía, sí, licenciado, sí, pero ¿qué experiencia laboral tienes? ¿Qué experiencia ibas a tener si estabas estudiando? Entonces yo creo que es fundamental estudiar, ¿no? Tanto la teoría como la práctica. Bueno, ha quedado claro el mensaje, formarse, si puede ser en idiomas, muchísimo mejor, y sobre todo echar un ojo a dónde está la demanda del mercado laboral. Estamos en la recta final, Nuria Herrera, de este programa. De todos los recortes anunciados, como decíamos, hay algunos que afectan también a la sanidad, decisiones que se toman en Madrid y que afectan directamente a Canarias, decisiones, por tanto, que generan un intenso debate político. En el Parlamento de Canarias hemos oído esta semana expresiones tan duras como atentado a los derechos de los ciudadanos o desmantelamiento del estado del bienestar. Cuando se habla de reformar el sistema sanitario, se alude a lo que constituye el centro del denominado estado del bienestar. Las intervenciones sobre recortes en la sanidad pública no reflejan únicamente opiniones sobre técnica económica, sino que se refieren directamente a derechos y a un determinado concepto de la sociedad. De un modelo universal gratuito, de amplias prestaciones y contrastada eficiencia, a un modelo de cotizantes donde se excluye una parte de los ciudadanos, ahora pocos, en el futuro más, ya lo veremos, y se excluye un conjunto de prestaciones. Este es un proceso para desmantelar lo que es una de las conquistas más claras del bienestar de los españoles en los últimos 30 años. Ahora solo habrá asistencia sanitaria para quien ostente la condición de asegurado. Los jóvenes mayores de 26 años que no hayan accedido a su primer empleo
circunstancia desgraciadamente muy frecuente en estos momentos, no tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita. Podrían hacerlo solicitándolo y acreditando su pobreza. Sáquese usted el carné de pobre. Esto es un atentado a los derechos, es un recorte de derechos a los ciudadanos, pero también es una forma de actuar lesiva para el funcionamiento de una democracia. No se cambia un sistema público de esta forma. Los populares cuestionaron las afirmaciones del resto de los grupos y pusieron de relieve algunos aspectos de la reforma. Por repetir muchas veces, una mentira no se convierte en verdad. ¿Les parece injusto que aporte más el que más tiene y menos o nada el que no tiene? ¿Que los 115.000 parados canarios que ya no reciben prestación o subsidio por desempleo dejen de aportar el 40% y ahora no paguen? El gobierno también se posicionó contra los cambios planteados en el sistema sanitario. Considero que es insolidario con los sectores sociales más desfavorecidos y que peor están soportando las consecuencias de la actual crisis económica, penalizando al enfermo sin que antes se hayan agotado todas las medidas de mejora de la eficiencia del sistema sanitario. Mendoza lamentó la falta de consenso entre las administraciones central y autonómica a la hora de abordar la reforma del sistema público de salud. Bueno, pues hay que decir que en el Pleno esta semana también se debatió sobre la utilidad del comité de expertos que asesora al Gobierno de cara a la reforma de la Administración Pública Canaria. El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Espínola, calificó la comparecencia solicitada por el Grupo Popular como demagógica. Espínola, un profundo conocedor de la Administración Pública Canaria, llegó a poner en entredicho los conocimientos del diputado del Partido Popular, Asier Antona, que estaba hablando y estaba criticando la gestión del Ejecutivo. Este comité de expertos, señora Marrero, ha dicho que la Administración Pública Canarias tiene funcionarios de reconocido prestigio para hacer esa labor. Lo que pasa es que este gobierno tiene a los funcionarios de reconocido prestigio permanentemente en judicializar la vida política en Canarias y lo tiene permanentemente este gobierno en pleitos que este gobierno tiene y tiene a los funcionarios de la Administración Pública Canaria, señor Espínola, en pleitos judiciales de este gobierno. Dice usted que yo no me he leído el informe. Me lo he leído 15 o 20 veces. Usted no sé cuántas veces lo ha leído, pero he llegado a la conclusión de que si lo ha leído no se ha enterado de nada. Pero le digo más, no se ha enterado de nada, pero estoy dispuesto a explicárselo. Cuando usted quiera, quedamos y yo le explico el contenido del informe del comité de expertos. Bueno, pues esa era la pregunta, el reproche que le hacía Asier Antona al grupo de gobierno y esa era la respuesta de Francisco Hernández Espínola, consejero de Presidencia. Ya han visto ustedes todo lo que ha dado de decir la información parlamentaria de estos días, pero como cada semana de pleno hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero, curiosidades, frases o momentos que tienen cabida en nuestra contracrónica. Durante estos 2 días de pleno se ha hablado y mucho de economía trasladada a diferentes áreas de gobierno como educación, bienestar social, empleo o agricultura, en algunas ocasiones con intensos debates y precisamente esa vehemencia a la hora de defender posturas da lugar a situaciones cuanto menos curiosas. Mire, le voy a decir una cosa muy clara, este consejero ni se ha escondido, ni se esconde, ni se esconderá nunca. Toda una declaración de intenciones en un pleno en el que el tiempo, pero de intervención, ha vuelto a ser protagonista. Señor presidente, ¿al final lo de los minutos existe o no existe? Los minutos, señor diputado, los minutos siempre existen. La otra cuestión es que se le den o no. Minuto arriba, minuto abajo, el reloj se ha convertido en el peor enemigo de sus señorías. ¿No me están poniendo el tiempo, señor presidente? Yo, honestamente, eso tengo que decir. Me puede quitar un minuto si quiere, yo lo acepto. No se preocupen, señorías, por mí que yo tengo el tiempo aquí. No, y aquí también. Por eso, o sea que ustedes no se preocupen, cuando yo termine de hablar es porque se me acabó el tiempo. Y tanto apremian que la voz juega a veces malas pasadas. Perdón, a ver. Ha habido tiempo hasta para llamadas a la rebelión. Aunque sus jefes de fila, les dicen y me consta que ya no hay marcha atrás. Hombre, rebélense ustedes. Y hay quien a partir de ahora se pensará 2 veces abandonar por mucho tiempo el hemiciclo, por las sorpresas a la vuelta. Me voy de viaje 15 días y al regreso me encuentro con que el gobierno ha aprovechado mi ausencia para anunciar una desmesurada subida tributaria.
Finaliza el pleno. Hasta la próxima semana. No, mi niño. Es verdad, hasta dentro de 15 días. Bueno, pues esa es la crónica un poquito en clave de humor que hacemos cada vez que hay pleno parlamentario en el Parlamento. Esta semana, al margen de esa sesión plenaria, la Cámara acogió una conferencia del presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro, titulada El Poder Judicial y la Constitución de 1812. Es un acto organizado por el Parlamento de Canarias con motivo del bicentenario de la aprobación de la conocida popularmente como la PEPA. El pasado mes de marzo celebraba su bicentenario. La Constitución de 1812 supuso un antes y un después en la historia de España y del archipiélago. El Parlamento de Canarias ha querido sumarse a esta celebración con una conferencia titulada El Poder Judicial y la Constitución de 1812 a cargo del presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro. No se puede evitar retrotraernos a la importancia que tiene la Constitución de 1812 en tantos sectores, en tantos factores y en ellos también en el Poder Judicial. Hace 2 siglos se inició una evolución del Poder Judicial con una ruptura total con el estado de la situación de la Administración de Justicia cuando las Cortes de Cádiz se reúnen en 1810. Un texto en el que tomaron parte ilustres diputados canarios y en el que se supo reconocer la soberanía popular y por primera vez la articulación territorial, además de una organización política y administrativa que significaba la modernización y el imperio del derecho. En ese logro, Canarias se constituyó como una provincia e ilustres compatriotas se sumaron con su inteligencia y sus esfuerzos a la tarea común de redactar una constitución democrática que nos sacara del absolutismo monárquico. Un poder, el judicial, antes inexistente en un panorama lleno de inseguridad jurídica de suma importancia por su configuración como poder independiente en la Constitución de Cádiz. Momento para recordar esa primera Constitución de 1812 y ahora llega el momento, como cada semana, de oír lo que piensan todos ustedes. Lo hacen desde nuestra particular tribuna de oradores, ese atril que sacamos cada semana a la calle para preguntarles a ustedes qué harían si fueran diputados. Yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos en la crisis es los recortes que estamos haciendo y lo poco que estamos incentivando la economía. Es decir, estamos asustando cada vez más a la gente, con lo cual la gente está apretando cada vez más los bolsillos, con lo cual la gente está cada vez gastando menos dinero porque está más asustada por lo que va a ocurrir y entonces entramos en una espiral de poco gasto y que va cerrando la economía y ahogándola cada vez más. Si no tenemos trabajo, pues no hay nada, no se puede hacer nada, no hay forma como salir, no se puede alimentar a los niños. Hay una mala administración y hay mucho despilfarro en cuanto a la gestión política y la duplicidad de gestión, ayuntamiento, cabildo, poder central, y creo que los políticos debieran ponerse un poquito más de acuerdo, no estar peleando todo el día. Lo que considero más grave de la crisis es que la han creado uno y nos vemos afectados todos. Y sobre todo la estamos pagando los que no deberíamos de pagarla. El tema de los impuestos e intereses en las hipotecas, sobre todo, de estar pagando 660 euros de hipoteca, pasar a pagar 1.200 euros, pues es lo que más nos trae de cabeza a casi todos. Y creo que esto, si no lo solucionamos, llegará un momento en el que habrán revueltas sociales. Vengo ahora mismo del ayuntamiento y el IBI me ha subido 100 euros con respecto al año pasado. Imagínese, todo sube, no hay dinero, no hay trabajo, llegará un momento que esto estallará. Creo que es la conclusión más lógica. Bueno, pues les garantizo que no habíamos oído esas reflexiones de los ciudadanos, pero hablan ellos algunos de revuelta social. Esperemos que eso no se llegue a producir, pero prácticamente, Nuria Herrera, todo el mundo habla de lo mismo, desempleo y una revisión del modelo administrativo para lograr la mayor eficiencia, la mayor eficacia. Yo lo que espero es que realmente se produzca esa reforma del sistema financiero, creo que es fundamental para que realmente se produzca una reactivación de la economía, se genere empleo, que las administraciones participen en el fomento de esa actividad económica, fomenten todas aquellas medidas para reactivar la economía, pero principalmente tiene que establecerse esa reforma del sistema financiero. Y en ese sentido, lógicamente, hay que trabajar para generar empleo, aumente el consumo y podamos salir de esta situación
tan complicada en la que nos encontramos. Bueno, vamos a quedar con ese deseo, con esas buenas palabras, porque es el deseo, desde luego, suyo y de los 2 millones de personas que vivimos en esta comunidad autónoma. Nuria Herrera, diputada por Tenerife de Coalición Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana domingo. Gracias a nuestra invitada, gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla y recordarles que tienen una dirección de correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros y hacernos cualquier sugerencia que consideren conveniente. La dirección de correo electrónico es parlamento@tvcanaria.tv, la tienen sobreimpresionada en la pantalla y nosotros decirles por nuestra parte que les esperamos aquí el próximo domingo. Mismo sitio, misma hora. Feliz domingo.